¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto encontrarnos nuevamente para tener el resumen de la lección de escuela sabática titulada Del orgullo a la humildad. Vamos a la primera parte, emotiva. ¿Alguna vez has escuchado alguna de estas frases sobre la humildad? Hay una frase que dice que la humildad no es pobreza, sino es calidad de persona. Hay otra frase que nos dice que para ser grande primero tienes que aprender a ser pequeño. Que la humildad es la base de toda verdadera grandeza. ¿Y qué opinas tú? ¿Qué es la humildad para ti? Bueno, el versículo de memoria se encuentra en Daniel capítulo 4, versículo 3, que nos dice Nabucodonosor en este versículo: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Bueno, vamos a la segunda parte, que tiene que ver con la exploración del tema. Hemos dividido esta parte de explora y desarrollo del tema en tres palabras. La primera palabra es orgullo, la segunda palabra es humildad y la tercera palabra es conversión. La primera palabra, orgullo, encontramos a Nabucodonosor diciendo lo siguiente: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Vemos el gran de yo, ¿no? El todo para mí, que yo hice para mi poder, para mi majestad. Ahí vemos el tema del orgullo. Él tuvo un sueño donde había un árbol muy grande, que finalmente este árbol muy grande es derribado. Cuando Daniel interpreta este sueño, le dice que ese árbol grande, donde se acogían muchos de los animales del campo, era él, y que así como él era un árbol muy grande, también grande iba a ser su caída y que iba a ser derribado. Bueno, tenemos que mencionar lo siguiente: la imagen de árbol en la Biblia ligada a reyes, naciones e imperios es un tema bastante frecuente. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 31, versículo del 3 al 10, habla del reino de Asiria como un árbol también muy grande y cuya caída finalmente asombraría a toda la tierra. El reino de Asiria era un reino que llegó a ser muy orgulloso, pensando que nunca caería. Bueno, finalmente cuando cayó fue profetizada su caída para asombro de muchas naciones. De la misma manera corrió la suerte de Nabucodonosor. En segundo lugar, el orgullo te lleva a ser irracional. Cuando Nabucodonosor, él se exalta a sí mismo, y aun cuando está terminando de pronunciar estas palabras sobre su grandeza, dice que Dios lo sentenció a vivir como una bestia, irracional, alimentándose de la hierba del campo. Bueno, el orgullo te vuelve irracional. La irracionalidad está en el hecho de pensar de que todo lo que tú tienes es por tus propios méritos, que tú eres el centro del universo, y todo eso te lleva a tener una conducta irracional para con Dios. De hecho, la palabra de Dios en 1 Corintios 15:32, 2 Pedro 2:12 y Romanos 8:13 habla de aquellas personas que viven lejos de Dios como seres irracionales. Y aún en medio de eso, los animales o las bestias tienen muchas cosas que enseñarnos, como por ejemplo Isaías 1:3 nos dice que el buey conoce el pesebre de su amo, pero que el pueblo de Dios no lo conoce a él. Es interesante cómo Dios llama la atención a volvernos a él, y que el orgullo nos lleva en la dirección opuesta, volviéndonos irracionales, que no pensamos, sino que lo único que hacemos es actuar, sea por instinto, por pasión, y de esta manera llegamos a ser una sociedad hedonista. Bueno, la segunda palabra es humildad. Quiero destacar 4 versículos sobre la humildad. En primer lugar, el orgullo antecede a la caída, como dice Proverbios 16:18, y el corazón altivo al desastre. En segundo lugar, hay un principio que Jesús mencionó en Mateo 23:12, que dice que todo aquel que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. En tercer lugar, hay un ejemplo que debemos seguir, y es el ejemplo de Cristo. Pablo menciona en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, que hay en nosotros ese sentir que hubo también en Jesús, el cual se humilló a sí mismo. Y es por eso que, para responder a la pregunta de cómo vencer el orgullo y cómo puedo yo llegar a ser humilde, la respuesta sencilla y correcta es: yo tengo que seguir a Jesús. Yo tengo que aprender de él, porque Jesús dijo en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón.
La humildad no es algo que nosotros podamos generar, no es algo que tengamos aquí y que de algún momento lo podemos despertar. No, la humildad es una obra sobrenatural que el Señor genera en nuestra vida y que sucede cuando aprendemos a vivir al lado de Jesús. Bueno, la tercera y última palabra es conversión. Nabucodonosor dice que yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Fue cuando miró al cielo y se dio cuenta que era pequeño, cuando realmente comenzó a entrar en razón y volvió en sí, fue restablecido, pero ya no era el mismo, pues ya había sido humillado y ya reconocía al Dios verdadero. ¿Qué podemos decir? Lo primero es que tenemos que mirar al cielo. Y no estamos hablando de este cielo, de la atmósfera, estamos hablando de mirar a Cristo. Como dice Isaías 45:22, miradme a mí todos los confines de la tierra. Tenemos un Dios misericordioso. Si hay algo hermoso en el capítulo 4, no es el protagonismo de Nabucodonosor, sino el protagonismo de Dios. Porque recordamos que Dios dio una oportunidad, 2, 3 oportunidades al rey para que se arrepienta, inclusive le dio una cuarta y en esta se arrepintió. Aquí encontramos la misericordia de Dios. Y en segundo lugar, solo Dios puede cambiar el corazón. Como lo dice Ezequiel 36:26, aquí que yo os daré un corazón de carne, quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Como dice el salmista en Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un corazón recto, un corazón que esté en armonía contigo, Señor. Solamente Dios puede hacer esta obra sobrenatural de cambiar nuestro corazón. Bueno, vamos a la parte de aplica. Es muy interesante anotar esta cita que se encuentra en Profetas y Reyes, página 382. Hablando de Nabucodonosor, la sierva del Señor menciona lo siguiente: el que fuera una vez orgulloso monarca había llegado a ser humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico, intolerante, era un rey ahora sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, ahora reconocía el poder del Altísimo. Procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos. Si había una acusación contra Nabucodonosor, era que era orgulloso y que había abusado de sus súbditos, de sus siervos, pero ahora con un corazón transformado, no solamente era justo y noble, sino buscaba la felicidad de quienes lo rodean. La persona verdaderamente humilde buscará la felicidad de los demás. No tendrá envidia porque le va bien al vecino o porque al colega lo tratan mejor. No, la verdadera felicidad que provoca esta humildad es que puedes hacer feliz a todos y desear el bien a todos aquellos que me rodean. Algunas preguntas para aplicación puedas memorizar, puedas repetir en clase para abrir el diálogo. Número 1. ¿Cuál es la diferencia entre humildad y baja autoestima? Hay mucha gente que usa estas palabras de manera intercambiable. ¿Será lo mismo humildad y baja autoestima? Bueno, es una pregunta abierta. En segundo lugar, ¿cuál es la relación entre humildad y perdón? ¿Cuál será la relación que tenemos entre la humildad y perdón? Tercero, ¿qué puedo hacer para recordar siempre darle la gloria a Dios? ¿Qué puedo hacer yo para recordar siempre y estar atento a darle siempre la gloria a Dios? Bueno, vamos a la parte final, la parte de crea. Y acá tenemos 3 desafíos. Número 1, te invito a que te unas al plan de los 10 días de oración que inicia este 6 de febrero al 15. Así que participa con tu iglesia, con tu familia, con tu unidad, con tu grupo pequeño. En segundo lugar, quiero animarte a que tú puedas tomar una acción de humildad y reconciliarte con aquella persona que tal vez te ha lastimado, que quizá tú eres víctima de lo que ha hecho esta persona, pero tú puedes dar el primer paso reconociendo con humildad que es bueno estar bien delante de Dios. Y en último lugar, recuerda compartir tu fe, así como lo hizo Nabucodonosor, que compartió su fe con todo su reino. Nosotros podemos compartir también nuestra fe con aquellos que nos rodean. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo fin de semana y que podamos seguir disfrutando de las lecciones de escuela sabática y cuántas enseñanzas nos trae para el día de hoy. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.